Los espectáculos de hipnosis son actuados o reales, son actuados. No son actuados, estos me van a matar algunos magos que conozco. No, mira. Los espectáculos de hipnosis son actuados en el sentido de que la gente no está hipnotizada. No que estén de acuerdo con el hipnotizador. Pero es que un acto de hipnosis es un juego enormemente rico en cuanto a experiencias humanas. Te voy a explicar por qué. Yo te invito a que subas al escenario y me entregues tu voluntad, porque vas a estar hipnotizado. Entonces, tú puedes hacer tonterías que nunca harías porque no eres responsable. Te puedes dejar llevar precisamente porque no eres responsable. Es un poco lo que pasa en el carnaval con las máscaras. Cuando alguien lleva una máscara en carnaval, puede decir cosas horribles o extraordinarias o desusadas o que no se atrevería a decir si no tuviera la máscara puesta, y hacer acciones que no se atrevería a hacer sin la máscara puesta. El títere del ventrílocuo es otro ejemplo de esto. El títere tiene permiso dado por el propio ventrílocuo de decir una serie de cosas que el propio ventrílocuo tendría miedo de decir directamente. Por eso tienes tantos muñecos de ventrílocuo que son sarcásticos, irónicos, crueles, malintencionados. Tienes hasta yo me acuerdo mucho el esqueleto Ahmed, ¿no? El esqueleto de terrorista suicida islamista que trae por ahí algún ventrílocuo. Entonces, no son entrañables en general, pero ahí que tengamos tantas buenas historias de terror con muñecos de ventrílocuo, porque puede sacar una parte de sí el ventrílocuo a través del títere. Bueno, lo mismo pasa en una sesión de hipnosis colectiva. Entonces, los pones a todos y dices, ahora tú vas a ser un pato. Levántate y camina como pato. La persona dice, vale, bueno, me va a divertir caminando como pato. Total, no es responsabilidad mía, es responsabilidad del que está hipnotizando. Y el hipnotizador sabe perfectamente hasta dónde llegar con cada persona. Si a esa misma persona le dice, ahora levántate, ven, dame un beso, probablemente esa persona despierte de la hipnosis rápidamente. Es decir, les pide cosas que sabe que están dentro de lo que puede hacer una persona. Es exactamente lo mismo que hace un magnífico payaso cuando saca a alguien al escenario y logra hacer incluso ponerlo en situaciones vergonzosas durante un rato determinado, o ponerlo en situaciones extrañas o cómicas. El payaso tiene que saber muy bien cuáles son los límites de la psicología de la gente, y el hipnotizador también. Alguna vez, y esto me lo contó uno, que una persona estaba reacia tratando de demostrar que el hipnotizador era un fraude, y el hipnotizador se le acercó y le dijo, por favor, que esto es el pan de mis hijos, ¿qué te cuesta caminar como pato? Y la otra persona dijo, bueno, mira, sí. Entonces caminó como pato, o graznó, o hizo cocorocó como una gallina, o cualquier cosa de las que siempre te hacen hacer los hipnotizadores. Ese es el acto. Mira, yo tenía un primo que creía que hipnotizaba. Creía que había aprendido hipnosis y se la quería demostrar a sus dos tías más queridas. Y el sujeto experimental era tu servidor de 13 años. Entonces me implantó y según él yo fingí que estaba hipnotizado. No estaba yo de acuerdo con Mario, era mi primo Mario Levet. No estaba yo de acuerdo con él, simplemente él fingió, vi que no me hipnotizaba y se estaba empezando a desesperar, me fingí hipnotizado. Entonces me puso una sugestión poshipnótica de que quería yo un vaso de agua dentro de 15 minutos. A los 15 minutos dije yo que quería agua y mi primo quedó muy bien y yo me sentí muy bien de que mi primo quedara muy bien. Jamás le dije a él que yo estaba fingiendo también. Es algo que los seres humanos hacemos naturalmente y así juega mucho de lo que es la magia, de lo que es las cosas de escenario cuando subes gente al escenario. Tienes que saber muy bien lo que haces o cuando llevas gente al circo. Y eso es lo que pasa en las sesiones de hipnosis colectiva. Por supuesto, es un truco de magia, y es un truco de magia psicológica hecha con el concurso de la gente que sube, porque desde el momento en que sube ya está dispuesta a jugar el juego, y es un juego que tiene reglas muy determinadas y muy claras.